¿qué tal? Muy bien. ¿Me escuchas bien? ¿Se me ve bien? ¿Todo bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien tú a mí? También, Natalia, también. Todo perfecto. Feliz de saludarte, de verdad. Vale. Y yo también. Qué felicidad reencontrarnos, que después recuerdas de que aquel lunes 9 tuviésemos la suerte en marzo de que nos visitaras, aquel encuentro maravilloso donde nos presentaste tanto la narrativa como el teatro. Nadie nos oye, por un lado, y Desengaños amorosos, y una semana después, pues Eso, es la nada. verdad. La nada. A mí me ha costado mucho pasar de esos días tan bonitos, porque además toda esa semana que comenzó en ese lunes que recordamos fue especialmente intensa de institutos, de encuentros, de... Y de repente el volver corriendo a Madrid porque había que encerrarse, porque de repente dejaba de haber vuelos, se acababa el curso, por lo menos el presencial, porque el que no ha seguido, ¿no? Y además de una manera muy complicada y ha sido muy difícil, ¿no? Para todos, pero yo confieso que he vivido como un cambio muy abrupto, ¿no? Entre esa semana y lo que vino después. Pero bueno. Bueno, pues hoy cambiamos las tornas, nos vemos en un entorno maravilloso que es el de nuestras añoradas bibliotecas, aunque sea virtual, pero yo te siento muy cerquita, de verdad. Y ¿quién no te conoce, Nando? Es que me da hasta apuro decir dramaturgo, escritor, divulgador, adaptador, doctor en Muchas gracias. filología, cum laude, conferenciante, dinamizador y sobre todo un gran inoculador del amor por la literatura. Si te parece bien, vamos con nuestros protagonistas, porque yo creo que tanto la versión de Eric, que la tengo aquí, como hasta Nunca Peter Pan, que es el Está por otro aquí. libro que lo tienes ahí, que yo lo tengo en PDF gracias a tu Sí. chica de Espasa, que se ha portado fenomenalmente bien. Quiero aprovechar también para agradecer tanto a SM como a Espasa pues, la colaboración que desde el minuto uno nos brindaron. Quería decirte que leer las dos obras a la vez para mí ha sido un regalo, ¿vale? Porque he podido leer desde la docente y he podido leer desde la chica de los 80 que vivió el indie y el cine de los 90. Me he reído tantísimo, tantísimo con Hasta Nunca Peter Pan, que de verdad no sé cómo... No se agotan las librerías, vamos, Ojalá. porque te comparten, no solo comparten tu autoría, tus fijezas, tus temas que siempre te cruzan en todas tus escrituras de compromiso, porque a mí me parece que eres un autor de compromiso, sino que comparten el confinamiento y dos personajes que me parece que te han salido redondos. Tanto Eric, que he sido capaz de leerlo desde la mirada de mis adolescentes, que tanto echo de menos, Ya, claro. en el aula, como de David, el protagonista de Hasta Nunca Peter Pan, con el que, bueno, ¿quién es un referente para los de nuestra generación, ¿no? Entonces, si te parece, entramos un poquitín con la versión de Eric, situándonos un poco en la trama y vamos viendo, bueno, pues impresiones o hilos que nos inviten a hablar y también concomitancias, porque me parece muy interesante la lectura contrastada de las dos. He intentado ir encontrando pues confluencias que, bueno, como lectora, te hablo solamente como lectora, para que tú luego, pues si te parece, tires de ellas, nos hagas sugerencias y demás. Bueno, Eric empieza un sábado de julio de madrugada, un chico en la cárcel. A partir de aquí se inicia un thriller lleno de, bueno, de secretos, de misterios, pero que sirve para rodar a lo largo de una estructura octogonal, porque son 8 calas las que haces, 8 capítulos, que me encantan con sus tachados, lo que no, lo que sí. Es que también nos va a resultar un poco difícil no hacer spoiler en la novela. Tú cállame. Bueno, y a partir de aquí, a partir de estas horas de comisaría, vamos descubriendo un pasado de un personaje con una dignidad exquisita, muy honesto, que plantea una serie de dilemas y que sobre todo pone en el foco
esa necesidad de dar visibilidad, de que existan referentes, en este caso un chico trans, ¿no? Alicia, que acaba siendo Eric, que no elige ser, como dices en un momento de la novela, sino que es. Y que a partir de ahí, pues, recorremos con él toda su lucha por ser quien es. Y a partir de aquí, cuéntanos, Eric. Pues Eric es un personaje muy especial. Estoy leyendo, me ha hecho mucha gracia. ¿Alguien pone spoiler? No, que tranquilos, que no vamos a hacerlo. Lo que acaba de contar Natalia está en las primeras páginas del libro. Y efectivamente, Eric, para mí, tú lo has definido muy bien. Es un personaje muy especial, representa pues esa dignidad de la lucha por ser quienes queremos ser, ¿no? Y cómo a veces la vida nos coloca en lugares y en etiquetas que no nos pertenecen. Y en este sentido yo quiero que sea, o por lo menos es mi sueño, ¿no? Y de momento a la gente que lo está leyendo le está ocurriendo eso, que Eric pueda ser un doble referente. Por un lado, un referente para la gente trans, porque creo que es necesaria esa visibilidad. A mí me escriben muchas chicas, muchos chicos trans, personas no binarias, que sienten que no están en los libros, que no aparecen, o que cuando aparecen siempre están desde el lado de la condescendencia, de la mirada un tanto victimista. Yo quería un personaje triunfador. Eric, a pesar de todo lo que vive y lo duro que es, en lo que le rodea, es un personaje que triunfa en muchos frentes y desde el principio se plantea como tal. Y por un lado quería esa referencia, pero por otro lado quería una referencia para cualquier persona que en algún momento de su vida haya sentido que nos encasillan. Y yo creo que eso lo hemos vivido todos, siempre. Y además, en la adolescencia, y tú lo sabes bien por tu trabajo, quizás se acusa mucho, ¿no? Porque esa casilla a veces te llega a doler hasta el punto de que te asfixia. Pero yo creo que a lo largo de nuestra vida está siempre ahí esa amenaza, ¿no? La de las etiquetas, la de el ser como quieren que seamos y no como queremos ser, ¿no? Y para mí Eric representa el negarse a seguir el camino establecido, en todos los frentes, ¿no? Por eso también quería que fuera un chico que es altas capacidades, quería hablar de cómo vivimos en una sociedad que le asusta la inteligencia, le asusta el sentido crítico, y el de los adolescentes aún más, ¿no? Parece que te cuestionen, y yo creo que es lo más bonito que nos pasa en las aulas, ¿no? Yo cuando daba clase, y seguro que a ti te pasa, ese momento en el que te hacen una pregunta que no sabes responder y que te deja pensando y que te da la vuelta a lo que tú tienes asumido, ¿no? Y también es un chico al que le encanta el teatro, las artes, Lorca. También lo quería llevar por ahí, en esta sociedad tan materialista, pues yo quería que fuera un personaje contracorriente. Y él tiene muy claros sus valores desde el principio. Y para mí Eric representa esa dignidad, me ha encantado la palabra que has escogido, porque representa esa dignidad del ser fiel a uno mismo, ¿no? Y por eso él insiste en, es que yo siempre he sido Eric, a veces no lo han visto. Y me ha tocado el camino, como él dice, el camino difícil, ¿no? El camino en el que tienes que justificarte, el camino en el que tienes que explicarte. Por ejemplo, ese interrogatorio. El otro día tuve un mensaje maravilloso de un amigo mío, un chico muy joven, trans, al que conocí a través de otra novela, y se ha quedado ya en mi vida como un amigo, ¿no? Ha pasado de ser un lector a un amigo. Y él me decía que el interrogatorio de la novela le recordaba a los que viven muchos y muchas menores trans con los forenses, que se encargan de determinar si pueden o no cambiar su nombre, ¿no? Que a mí me parece terrible, ¿no? Enfrentarte a algo así. Y que es verdad, yo le decía que es verdad, porque claro, es un buen lector, que yo con el interrogatorio estaba representando eso, ¿no? El interrogatorio también representa esa sociedad que te cuestiona por el mero hecho de que te sales de lo que esperan de ti, te sales de la norma. Y a partir de ahí, pues tu vida se complica un poco más, ¿no? Claro, es que tú planteas en la asunción o en el hecho de rebelarse ante un discurso externo, en este caso, ante un relato, ¿vale? Que nunca, además me parece especialmente importante en el momento que vivimos, ¿no? Porque estamos construyendo ese relato de la aquiescencia, de la normalidad, estamos absorbiendo pues un mundo muy peligroso donde lo diferente se ve mal, pero que no tenemos que remover absolutamente nada porque no está pasando nada. En cambio, tú pones a este personaje que se revela además desde una temprana edad. Tú pones 3 momentos en su devenir, porque es un chico muy, muy joven, pero tiene 3 momentos claves. Uno ante un objeto, que luego ya hablaremos, si te parece, de la importancia que tienen los objetos en tu literatura y en especial en estas dos obras. Sí, es verdad. Un segundo momento cuando en su vida se produce un descubrimiento y un tercer momento, que es que no quiero avanzar absolutamente nada, que de alguna manera ya Eric es Eric
y ayuda a los demás. O sea, esa fuerza que tú dices, esas ideas claras, esas certezas, empiezan a servir de timón para otros que aparentemente en un principio eran más fuertes, pero que están fragmentados. También recurres a esa idea que me parece preciosa, ¿no? Todos somos seres fragmentados, todos somos diferentes. Lo que pasa es que hay personas, en este caso Eric o Tania, que es, bueno, la otra personaje, el otro Eric, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que completan un círculo, también hablaremos de la idea de círculo, lo saben mucho antes que los demás, porque luego veremos también hasta en un Peter Pan cómo todos son seres fragmentados, ¿no? Y llegan a una determinada edad y no se acaban de pegar las costuras, que además también lo utilizas, ¿no? Se nos siguen viendo las costuras. Entonces, esa asunción de Eric de ser, la defiende ante su madre, la defiende en su entorno, la defiende ante un personaje que me parece también maravilloso, que es el abuelo, y el papel que tiene en la elección de por qué Alicia se llama Eric, ¿no? Y ahí entra un poco la nostalgia, la melancolía, el tiempo ido, que también acudes a él, y en ese decirse la importancia del lenguaje, ¿no? Hablas de yo creo que de tres facetas del lenguaje. En un momento determinado Eric dice, es que no tenía palabras, el lenguaje se me quedó pequeño ante lo que me estaba sucediendo, pero luego recupera el lenguaje, lo recupera a través de la literatura, pero luego llega una tercera fuerza del lenguaje, que es la escritura, ¿no? Es un homenaje a la palabra, tanto en la versión de Eric como en Hasta Nunca, Peter Pan, porque es otra manera de hablar, que es a través de la imagen, pero no deja de ser también la palabra, ¿no? Bueno, sí, te lanzo este hilo. No, es todo lo que dices, estoy tan de acuerdo y me parece una lectura tan bonita y tan precisa la que has hecho, porque es verdad que las dos novelas, a su manera, son una reivindicación también de la cultura como una herramienta para construirnos, ¿no? El cine, en Hasta Nunca Peter Pan, porque incluso tenemos capítulos que están escritos como si fueran un guión cinematográfico, y la poesía y el teatro, concretamente además la voz de Lorca, en el caso de la versión de Eric, ¿no? Los dos personajes, tanto David, que para mí es un adolescente sentido, es decir, no es un adolescente real, porque tiene 40 y tantos, pero se sigue comportando casi como un quinceañero a veces, y Eric, que es un adolescente real, un joven real, pero algo que tienen en común es que aparte de buscarse en la cultura, aparte de, yo creo que hacer un homenaje a estos libros que ahora mismo, por ejemplo, en este contexto están siendo nuestra salvación, estas películas, estas series, ¿qué sería de nosotros, ¿no? En este tiempo tan difícil sin todo esto? Creo que ahora nos hemos dado cuenta, ¿no?, de la importancia y de cuánto lo echamos de menos. Pero también has dicho algo muy importante que tiene que ver con eso, esa fragmentación, que yo creo que forma parte del ser humano. Al final somos múltiples, somos poliédricos, tenemos muchas caras, muchos lados, vamos poniendo etapas unas encima de otras, heridas que se van quedando, algunas se cierran, otras no. Entonces yo con mis personajes cuido mucho, y en estas dos novelas confieso que lo he matizado con mucho trabajo, ha sido difícil de escribir ambas por motivos distintos, pero he cuidado mucho que los personajes no fueran planos. A mí me enfada mucho, y claro, yo siempre tengo personajes LGTB, en estas dos novelas los hay, pero también como persona LGTB me enfada mucho cuando digo que es una novela protagonizada por un adolescente gay, o es una novela protagonizada por una chica trans, y piensas, ¿y ya? ¿No tienen nada más? ¿No les pasa nada más? Nadie dice, esta es una novela protagonizada por una chica hetero, y se queda ahí, ¿no? Entonces yo reivindico primero esa diversidad real, los personajes tienen que ser complejos, tienen que tener vida, y además estos dos personajes son dos protagonistas con muchas capas, porque ocultan cosas, enseñan otras. Y luego algo que me gustaba y que creo que sí que las conecta, aunque son dos novelas muy distintas, pero hay una conexión en esa fragmentación para mí, que es que la lucidez parte de la adolescencia. Es decir, a mí y yo creo que eso lo compartimos, y intuyo que es otra de las cosas que también nos une en nuestro trabajo. Creo que a veces se subestima mucho a los adolescentes, y yo creo que quienes trabajamos con ellos, eso nos enfada, porque sabemos de lo que son capaces. Y Eric es mucho más lúcido que su entorno adulto, con la excepción de su abuelo. Su abuelo es una figura fundamental, y yo confieso que era un homenaje a esa generación, también a mi propia abuela, a esta generación que por desgracia estamos perdiendo ahora y que no estamos pudiendo despedir. Y en el caso de David, en Hasta Nunca Peter Pan, es fundamental su sobrino. Cuando llega Unai, ese chico de 16 años a su vida, le da todo un vuelco, para bien y para mal. Pero Unai es el que le va a poner las cosas más claras, incluso a veces que su entorno de amigos de 40 y tantos, ¿no? Entonces sí que hay una lucidez de la adolescencia
de la que yo quería hablar, de ese momento en el que todo lo ves con vehemencia, pero a la vez con mucha verdad. Y yo creo que con la edad hay cosas que matizamos tanto que la acabamos perdiendo, esa verdad, ¿no? Se acaba como ocultando. Entonces, las dos novelas yo creo que son una reivindicación de esa adolescencia sincera, de esa rebeldía y de por qué no mantenemos esa llama un poquito más viva, ¿no? Que es lo que yo creo que hacen estos dos personajes. Y en ese sentido, aunque sean distintos, Eric y Unai tienen ciertos lazos en común, ¿no? Pero en esa fragmentación es verdad que la cultura en ambos forma un papel importante, ¿no? Buscarte en referentes. Quizá yo también, de alguna forma inconsciente, en estos libros explico por qué escribo. Porque de alguna forma mi manera de escribir también tiene que ver mucho con eso, con llenar los huecos que a mí me ha ido dejando la vida, ¿no? Los personajes que yo no he encontrado. A mí me habría encantado tener 15 años y leer una novela como la versión de Eric, honestamente. Pero nunca me encontré a Eric. Entonces ahora lo escribo yo. Vale, porque en algún momento dices, yo no escribo para contar mi vida, ¿no? Yo escribo, bueno, pones la voz a uno de tus personajes, ¿no? Yo escribo para contar la vida de los demás, para construir esas vidas en las que todos necesitamos mirarnos, esos espejos. Aportas, pues, también un puente muy importante para conectarnos nosotros con nuestro yo adolescente, que está ahí debajo. Lo que pasa que, también lo dice en un momento David, parece que madurar era dejar de tener que cumplir normas, y no, al contrario, parece que tienes que creerte y asumir las normas, ¿no? Conectar un poco con nuestro adolescente. Nosotros como docentes, los padres con los hijos, me parece que tus textos sirven también para encontrarnos, sin clichés, porque ese paternalismo y esa condescendencia, yo también. No puedo. Y el hecho de que, como tú, el diminutivo, el pobrecito, lo que te queda por vivir, la lección, yo corrí ante los grises, ¿qué me vas a contar a mí? ¿No? Y ellos son una hoguera, ¿sabes? Ellos están en pleno incendio y te ayudan a conectar con ese adolescente. Entonces yo también recomendaría muchísimo este libro para aquellos padres que me imagino en una situación como esta, ¿no? Pisos pequeños, sin luz, ¿sabes? Todos metidos. Iba yo con 17 años, con 16, a estar 24 horas sobre 24 horas con mis padres, ¿no? Sí, imagínate el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Y yo solo reivindico mucho que se están portando con una madurez enorme. Nadie está hablando de esta adolescencia, que están atravesando el momento más explosivo de su vida en el peor contexto posible. Ese arrebato hormonal, esas ganas de experimentar. Yo hoy lo contaba en Twitter, he recibido varios mensajes en este confinamiento muy duros de adolescentes, además, encerrados en entornos familiares opresivos, entornos familiares con violencia, con homofobia, con transfobia. O sea, no solo están encerrados en el sentido de no poder salir a la calle, están encerrados en sí mismos, en su identidad, en no atreverse a decir, ¿no? Y yo, cuando escribo, y has dicho una palabra que para mí es fundamental evitar, que es cliché, ¿no? Es que en eso estamos totalmente de acuerdo, evitar siempre el cliché a toda costa y la moralina. Creo que lo peor que puedes dar a una novela adolescente o juvenil es moralina, o en una novela adulta, que también las hay con mucha moraleja evidente, ¿no? Yo creo que el lector saque sus conclusiones, pero sí me gustaría al menos, o quizás lo que yo quiero transmitir, que mis libros les hagan sentir menos solos, menos solas a las personas que los leen. Es decir, que de alguna manera me ha pasado con los dos. Además, estoy recibiendo, quizá también este encierro ha hecho que las relaciones lector-autor sean más intensas, porque recibo más cosas de lo normal. Y me ha pasado algo muy bonito con Eric, pues jóvenes y familias, como tú dices, que lo están compartiendo y que me decían que les ha ayudado a entenderse mejor. Y con David, en Hasta Nunca Peter Pan, me ha pasado algo muy tierno, y es que mucha gente de nuestra generación, pues jóvenes, vamos a decir, me ha escrito para decir que leer este libro le ha reconfortado en cierto modo. Es decir, que le ha hecho ver que cierto sentimiento de confusión, de pérdida, que yo creo que tiene esta sociedad actual, pues que estaba aquí reflejado, y se sentían más acompañados, ¿no?, en esa búsqueda. Yo creo que la literatura tiene un poder enorme para que no estemos solos. Entonces, eso lo pienso mucho cuando construyo mis personajes, que de alguna manera hagan compañía a quien los lee, ¿no? Y en este caso, además, tenía la suerte de que son dos novelas donde yo he querido mucho a sus protagonistas. O sea, no he podido evitar sentirme muy seducido por las historias de Tania y de Eric, en la versión de Eric, y las historias de David, de Bea, de los demás personajes de Peter Pan, de Unai. Claro, al final han sido dos novelas que por motivos muy distintos pues me han enganchado mucho esas vidas, y es muy bonito estar recibiendo ese mismo cariño de la gente que las va leyendo.
Bueno, porque, a ver, se nota el amor, ¿eh? Nando, se nota el amor con el que construyes tus historias. Se nota, además, que conoces muchísimo el alma adolescente, sus dificultades, su invisibilidad, su no estar, porque es la edad de la otredad, de buscar tu propia imagen, encontrarte, ¿no? Encontrarte, transitar desde el niño, que está todo muy claro, el discurso, al adulto, que está también muy claro, pero ¿qué pasa en ese momento de catarsis, de eclosión, ¿no? Interrogarme, dice Eric, en un momento determinado, me ayuda a mantener los pies en el suelo, porque él siempre se está haciendo preguntas y siempre se las hace a los demás, ¿no? A su madre, pues a ese diagnóstico que a veces, bueno, tú lo sabes porque vivimos en los institutos, qué fácil muchas veces es marcar la vida de alguien con un papel. Sí. Pero luego también aparecen personajes como Laura, aparecen personajes como Julia, aparece siempre su abuelo y esa camiseta de Super 8, aparece una serie que también te sirve a ti pues para hablar de los juguetes rotos, ¿no? De la presión que ahora mismo, añadida a todo lo que estamos hablando de la adolescencia, supone vivir con tus avatares, porque ellos conviven con sus avatares. Soy quien soy en Instagram, soy quien soy en Facebook, quiero decir, esa presión está ahí y el fanto, los followers, el me gusta, el like, el dislike. Al final, también lo dice en un momento determinado David, en Hasta Nunca Peter Pan, añoro, ¿no?, los tiempos en que no nos conocíamos a través de pantallas, ¿no?, de dispositivos móviles. Añoro los bares. Yo también ahora mismo añoro los bares. Ahora añoramos todos los bares. Yo cuando escribí ese fragmento de Hasta Nunca Peter Pan no pensaba que fuera a ser casi profético. Pero sí que es verdad que Sí, perdón. No, perdona tú. No, que sí, que los dos es verdad que está esa presencia de este mundo virtual, porque es un tema que a mí me da mucho que pensar. Tiene unas partes muy positivas, como este encuentro. Gracias a las tecnologías podemos hacer cosas así y tener momentos como este, pero también tiene facetas muy peligrosas, ¿no? Y yo creo que eso que varía según la edad. Por un lado, la exposición y la sobreexposición genera mucha ansiedad en la adolescencia, y eso lo sabemos bien y lo vemos porque de repente mides tu popularidad en likes o en retweets o en followers, y luego además tienes como una exigencia de dar una imagen constante, continuada. Por otro lado, el bullying hace que ya sale de las paredes del aula y llega a tu casa a las 24 horas a través de la pantalla de tu móvil, que es lo que también se cuenta en la novela, que es otro de los temas, ¿no? ¿Qué haces con ese dolor? ¿Qué haces luego con él? Pero luego en la etapa adulta esa presión sigue, porque también estamos conviviendo con esa exposición, también estamos en esa invención de la identidad, y yo creo que a veces lo que estamos es perdiendo en proximidad, que es un poco lo que le pasa a David con su grupo de amigos, que llega un momento en el que no saben de qué hablar entre lo que se han contado por Instagram, lo que se han contado por Facebook y lo que en realidad no se ha contado nunca, ¿no? Porque al final lo importante no lo publicas en esas redes, lo realmente importante, lo pequeño, no aparece allí, ¿no? Y estamos perdiendo el hábito de la escucha, el hábito de la conversación. Es muy frecuente, ahora no, porque no vamos a ningún sitio, pero antes de este encierro, ¿cuántos bares o restaurantes veíamos con mesas llenas de gente mirando cada uno su móvil, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no? Y hablamos siempre de, es que los adolescentes son muy adictos, y piensas, no, ellos no, toda nuestra sociedad, estamos todos enganchados, ¿no? Y en las dos sí que hay una reflexión sobre hasta dónde estamos perdiendo el contacto real y la proximidad y la cercanía, y quizá todo este contexto está haciéndonos valorarlo de otra manera, porque estamos viendo hasta qué punto lo echamos en falta, ¿no? Eso, en el caso de Eric, me gustaba contarlo también a través de una persona con mucho éxito, como él, porque, claro, la distancia entre lo que proyectas y lo que eres es aún mayor, ¿no? Y volvemos a esa fragmentación, la persona pública y la persona privada, ¿no? Y yo creo que esta generación está viviendo con esa fragmentación desde una era muy temprana. Además, muchas veces alentada por sus padres y por sus madres, que no paran de compartir cosas desde que son muy pequeños. O sea, que somos todos parte de ese juego, ¿no?, de imágenes. Y ahí sí que creo que la literatura tiene la capacidad de pararnos, mezclar otra vez todos esos fragmentos y obligarnos a reflexionar sobre ello, ¿no? Estás hablando de algo que me parece muy interesante, que reflejas también en las novelas de lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que lo podemos mirar desde dos lados. Cuando confundimos lo público y lo privado, como tú estás mencionando, y nos atomiza por dentro, ¿no?, nos fragmenta aún más,
pero también la coherencia que tú demuestras entre el individuo, tú, Nando, y tu compromiso, ¿no? A través de literatura, ¿no? Que lo individual también es colectivo, lo individual también es colectivo, y en tu literatura está tremendamente presente. Entonces, en los dos libros aparece esa dimensión negativa y podemos valorar, ¿no? De cómo se ha difuminado hasta dónde llego yo y hasta dónde llega mi imagen, y también la positiva, ¿no? Lo vemos en Eric, y también pues lo vemos para mí en el personaje de David, que es valiente porque se niega a romper su esquema, aunque eso suponga crecer o madurar, que es lo que se dicen los demás, pero él quiere estar en su... Quiere seguir siendo lo que fue, y cuando los demás lo desdibujan, se refugia en sus vídeos, se refugia en sus juguetes, se refugia en sus legos, charla con Uma, en fin. Sí, sí, él no renuncia a su esencia, él no quiere dejar de ser él mismo. Va a aprender, quizá el aprendizaje de David que yo quería contar, que es quizá el que yo también he vivido en estos últimos años, es el no renunciar a quién eres, pero a la vez asumir nuevas facetas, ¿no? Él rechaza una palabra, que es la palabra adulto, no quiere ese adjetivo en su vida, y yo creo que la palabra adulto también tiene cosas interesantes, ¿no? Sobre todo porque el adulto puede ayudar a alguien más joven a hacer el camino que ya ha hecho, ¿no? Que es lo que le pasa a él con su sobrino. De repente se da cuenta de que ese lado adulto sí que se convierte en un lado solidario, pero has dicho algo que para mí es fundamental en mi escritura y en mis personajes, sí que es algo que defiendo constantemente, ¿no? Y es que todos podemos ser referentes de algo en nuestros ámbitos y todos lo somos. Es decir, lo personal también es político, lo que vivimos también es político, nuestra manera de comportarnos en el mundo, de relacionarnos. Entonces, yo defiendo mucho la visibilidad como una forma de activismo muy contundente y muy eficaz, porque al final es lo que cambia la realidad, el ver, ¿no? El ver, el nombrar, que decíamos antes, el lenguaje. Y estos personajes, yo creo que tienen en común ese no querer dar marcha atrás, no porque sea una cuestión de orgullo, no son personajes orgullosos, es más, se disculpan. Hay varias veces donde piden perdón. Lo que son es personajes coherentes, que van en una línea y creen que esa línea merece la pena y no quieren desviarse de ella, ¿no? Y para mí esa coherencia es importante, porque yo creo que al final es muy cómodo exigir responsabilidades al exterior y no ser parte de nuestras propias batallas, ¿no? A todos los niveles. Yo siempre he defendido esa visibilidad en todos los ámbitos y para mí es muy importante, ¿no? El manifestarla, el ejercerla, y luego desde el punto de vista literario yo siempre lo pienso cada vez más. Lógicamente cuando vas teniendo más novelas tienes una mayor responsabilidad, pero no solo estética en lo que escribes, sino para mí también social, porque tienes más lectores, llegas a más gente. Y yo siempre pienso, tengo la ventaja y el privilegio de contar con un altavoz, no puedo contar cualquier cosa. O sea, no puedo desaprovechar esto para contar algo que no importe. Y eso sí que es una idea que me persigue mucho antes de empezar cada libro, el qué quiero contar, qué puede aportar y con qué mirada lo voy a hacer, porque soy consciente de que tengo la suerte de que estas editoriales, pues Espasa, SM, lo que leo, o sea, publico con editoriales que llegan a mucho público, que tienen muchos lectores. Yo ya tengo también pues gente que me sigue desde hace mucho tiempo y me parece que es importante que ofrezca algo que merezca la pena y que sea coherente, ¿no? Con mi visión del mundo. O sea, al final es que el desligar lo personal de lo político me parece que es una forma muy fácil de quitarnos responsabilidades y me parece muy peligroso, y más en este momento donde, como tú bien decías, estamos en una época en la que todo lo que nos cuestiona lo rechazamos. El mensaje global es todo va bien, todo se ha conquistado ya, todo se ha conseguido ya, ¿no? Y hay muchas luchas que no. O sea, por ejemplo, en Hasta nunca Peter Pan me interesaba mucho también pues, el personaje de Bea o el personaje de Laura, el personaje de mujeres fuertes profesionales que aún a fecha de hoy tienen que justificar su ámbito profesional frente a su ámbito personal. O sea, hay muchas batallas que parecen superadas y que yo creo que para nada lo están, ¿no? Sí. Otro de los temas, bueno, ya hemos ido hablando de las redes sociales, hemos hablado de la identidad, hemos hablado del compromiso, como decimos, todo es político, aunque del compromiso, de la fragilidad que supone borrar la frontera entre lo individual y lo colectivo, y si te parece podemos hablar también de la culpa. Sí. La culpa que está muy presente en las dos novelas. La culpa que toma cuerpo en Eric, ¿no? El abandono, bueno, del padre, también eso no estamos haciendo ningún spoiler, ¿no? Es la primera página, prácticamente. Eso. Y en Unai
también esa relación paterno-filial, ¿no? Que también me parece que son contrafuertes en tu poética, en tu manera de escribir. Las relaciones, la familia de sangre, por decirlo de alguna manera, y la familia elegida, ¿no? Que también podemos entrar en ese tema. Y ahí está la culpa, ¿no? La culpa que se nos inocula de alguna manera en una sociedad judio-cristiana, la culpa la tenemos ahí, y cómo la planteas en estos dos personajes por razones, bueno, podríamos decir hasta cierto punto parecidas, o que el insecto que los pica es el mismo, pero luego el comportamiento es muy diferente. Háblanos un poquitín de... Sí, es que lo has expresado muy, muy bien, y para mí es un tema muy importante, ¿no? Hasta qué punto somos responsables de las acciones que no hemos cometido, porque en realidad tanto Eric como Unai en ambas novelas lo que sienten es que la culpa les pesa, pero viene de la generación anterior y sin embargo marca sus vidas, ¿no? Los dos tienen la sensación de que no están haciendo algo bien y de que por su culpa se ha estropeado y se ha arruinado la relación familiar, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de ellos va a tomar efectivamente un camino muy distinto. El camino de Unai es un camino de venganza, es un camino de violencia. Yo quería hablar ahí de un tema que nunca había tratado, y es la figura del acosador. He hablado muchas veces del bullying desde la víctima, pero ¿qué hay en la cabeza de la persona que agrede, ¿no? Y cómo llegas a ello. Porque yo siempre que trataba este tema y cuando daba clase lo pensaba, ¿no? Cuando alguien decía, y tú sabes que eso pasa a veces, no es que este alumno o esta alumna viene a reventarme las clases, ¿no? Y yo siempre pensaba, no, nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a reventar la clase de lengua. Te pasa algo que te lleva a hacer eso. ¿Y qué es lo que está fallando ahí? No es algo más profundo. Entonces, con Unai quería indagar en eso, en qué te lleva a perder las formas, a los estribos y a desarrollar esa forma de violencia contra el mundo. Y con Eric quería hablar de lo contrario, del perdón, de dónde encuentras la fuerza. Yo creo que la verdadera fuerza está ahí, cuando eres capaz de distanciarte de eso y de buscar la conciliación, en cierto modo, ¿no? Y de buscar un camino que esté completamente alejado de lo que a ti te ha herido, ¿no? Y es otro de los temas de la versión de Eric. ¿Qué haces con el odio? Cuando tú has sido quien lo ha recibido, ¿no? Y con Eric, por eso hablaba de lo de referente, ¿no? Que yo creo que sí lo es. Para mí es un héroe en el sentido de que es capaz de vencer ese odio y no convertirlo en una nueva forma de violencia, sino en una forma de solidaridad. Es decir, él lo que va a decir es, yo conozco esto, con lo cual quiero tratar de ayudar a otras personas que están en este lugar, ¿no? Mientras que Tania, por ejemplo, esa herida le va a costar mucho más y va a verse envuelta en algo que tiene que ver con ese rencor, ¿no? Que es un sentimiento que a mí me parece muy tóxico. Entre los sentimientos tóxicos, el rencor y la envidia posiblemente sean dos de los que más nos destrozan, ¿no? Y en la versión de Eric quería hablar de eso, ¿no? ¿Qué pasa con el rencor y lo difícil que es para una persona que ha sido víctima de una situación difícil, porque tanto Tania como Eric lo han sido, reconstruirse, ¿no? Para mí son supervivientes. Eso es lo que tienen en común con Unai, que los tres a su manera son supervivientes de situaciones distintas, solo que cada uno a su manera, ¿no? Y efectivamente al final las familias, y yo siempre, claro, reivindico ese concepto, las familias de mis novelas son familias elegidas. Siempre hay una familia que es la familia que te ha tocado, que puedes tener suerte o no. Yo en mi caso pues confieso que tuve mucha suerte, lo cual me hace muy feliz, pero por eso mismo siempre te confieso que me he planteado cómo habría sido mi vida si mi familia no hubiera sido así. O sea, eso me ha perseguido muchas veces. Es que yo siempre he tenido apoyo. Yo dije, quiero ser escritor, maravilloso. Es que soy gay, maravilloso. Es que me encanta el teatro, maravilloso. O sea, yo siempre tenía apoyo y he conocido chicos y chicas que no lo tenían. Entonces, en mis libros me gusta hablar de eso para que reflexionen quienes lo leen, y luego también reivindicar que hay muchas formas de familia. De repente, Unai y David se convierten en una especie de padre-hijo a su manera, donde Sí. tienen una referencia que no ha tenido hasta entonces, ¿no? Y para mí, Eric y Tania son dos hermanos. Es decir, llegan a un nivel de profundidad de amistad que son los hermanos que lo han tenido, ¿no? Y yo creo que al final la familia la eliges y la acabas eligiendo, y la amistad es una forma muy pura, muy pura, muy pura y muy hermosa de familia. Y eso también está en los dos. Hay algo, es curioso, ahora que estamos hablando, no me he dado cuenta hasta ahora que lo has mencionado tú, Natalia, pero estoy pensando en que los dos libros, los dos protagonistas revalorizan la amistad, porque tienen una crisis con esa amistad y ambos se dan cuenta de la suerte y lo afortunados que son con los amigos que tienen. Tanto David en sus 40 y pocos como Eric a sus 20, ¿no? Y es curioso, quizá porque también yo estoy en una fase muy de reflexión sobre esos temas, donde, bueno, vas llegando a ciertos momentos de tu vida donde te das cuenta de
de la suerte que tienes de que ciertas personas hayan estado ahí en todos los momentos, ¿no? Los buenos, los malos y los regulares, ¿no? Sí, esa cuadrilla que muchas veces hacemos o construimos en nuestra edad adolescente, que coincide con el instituto y que lo reflejas muy bien en Eric, Tania, Drew, Jessica, Matt, por ejemplo, la versión de Eric, y luego los amigos de Peter, que podría ser la película perfectamente, o Friends, por ejemplo, y hablaremos un poco del papel del cine y de las series. Bueno, ya sabes que empecé ya mi punto de partida, que esta novela ha sido para mí, vamos, encontrarme con mis yoes, vamos, y con mis amigos, y con mis espacios, y con mi cine, y con mi parte mitómana, ¿no? Entonces, en el caso de Eric, y la amistad, la lealtad, la sanación, porque es un ejemplo de sanación, y en un momento determinado, cuando, como hablamos, él se convierte en el adalid, ¿no?, de los que han sufrido como él, se sale del famoso círculo. En la importancia del círculo, que eso no lo vamos a desvelar porque es sustancial en la trama, pero como él manifiesta en un momento determinado, puede haber un círculo, pero yo puedo salir y construir otro tipo de línea, ¿no? Las heridas están ahí y además introduces para ello unos versos de Lorca preciosos, ¿no?, que de pronto impactan al personaje, no solo para descubrir la literatura, sino para decir, aquí está la universalidad, el poder, ¿no?, de la lectura. Me habla de mí, me da voz para mí. Y es desde donde voy a vehiculizar, neologismo que me acabo de inventar, esto que me está sucediendo, pero que me va a armar, que me va a reconstruir, como tú dices, y le da una fuerza increíble, ¿no? Entonces, ese círculo también aparece luego hasta nunca Peter Pan, porque de alguna manera se cierra el círculo, ¿no? Salimos de la gran frase, a través de la culpa por no querer crecer. Nos relacionamos con Unai, que está en esa edad, y salimos de alguna manera reforzados y a través de Laura, ¿no? O sea que yo también ahí veo un círculo, pero un círculo en positivo, no veo un círculo en negativo. Al comentar el personaje de Marta, ahora mismo, se me acaba de ocurrir otro tema que aparece presente en las dos obras, que es la incomunicación. De hecho, tú tienes un libro como Nadie nos oye, ¿no?, con ese título que ya, bueno, es fundacional. Vale, la incomunicación, ¿no? Lo que me he reído en esas comidas, ¿no?, que eran trincheras, en casa de David, con Carmen e Íñigo, los padres, sabios, latinistas ambos, universitarios, de que era más fácil hablar las lecciones sobre Ovidio, ¿no? Parecía que vivían en la Academia de Atenas, que luego hablar de sí mismos, ¿no? La incomunicación. Cuando de pronto Eric grita, ¿cómo me llamo?, ¿no? Di mi nombre. Cuando su madre es incapaz de hablar con él, cuando no entiende los pasos que quiere dar y tiene que comunicarse a través de terceros, ¿no? Llámese un psicólogo, llámese un profesor, llámese un abuelo, ¿no?, que es, digamos, la parte más permisiva y con un amor infinito. Entonces, la incomunicación también es uno de los mimbres de tu literatura. Yo creo que acabas de dar en el tema de mi literatura. Mi primera novela se llamaba ya, y la primera novela la escribí con 18 añitos, o sea, hace ya bastante tiempo. Lo primero que yo publiqué se llamaba Inarmónicos, y era un título muy extraño, sí, porque tenía una H en medio, paréntesis, H, paréntesis, armónicos, ¿no? Y yo le puse la H porque para mí esa letra muda, esa letra sin sonido, representaba todo lo que no decimos, todo lo que nos callamos. Y se llamaba Inarmónicos porque es una novela con muchos personajes y cada uno tiene un monólogo interior y ninguno de los monólogos coincide con el de los demás. Entonces, al final, nunca se encuentran, ¿no? Y desde entonces hasta hoy llevo escribiendo novelas sobre gente que no sabe comunicarse una tras otra con diferentes formas, porque quizá es lo que más me obsesiona de todo. Creo que si nos comunicáramos más tendríamos una sociedad más igualitaria, más solidaria, más libre, mucho más comprometida. Es decir, para mí,
yo creo que una de las esencias, uno de los problemas fundacionales de nuestra convivencia es la mala comunicación y la falta de comunicación, ¿no? Estamos llenos de ruido, cada vez más. Ahora tenemos muchas formas de comunicarnos, pero yo creo que no hablamos en ninguna. Es todo un monólogo constante, ¿no? Y además un monólogo crispado, enfadado, lleno de interferencias, ¿no? Y ese nadie nos oye que tú dices, pues ese título nace justo de ahí, ¿no? De esa sensación de es que no estamos escuchando. Y en este caso, en dos vías muy diferentes, se aborda ese tema, solo que desde dos miradas, ¿no? Con el caso de Hasta nunca Peter Pan, me apetecía primero hacerlo desde el humor, porque yo utilizo mucho el humor en mi teatro, pero nunca lo había usado en mi literatura y quería reírme. Yo, además, venía de una etapa muy oscura personal, escribí esta novela justo después de que me detectaran un cáncer y me dijeran que tenían que operarme, que tenía que pasar por quimio. Mi mundo de repente se rompió a muchos niveles, ¿no? Y yo tenía un contrato con Espasa y tenía que escribir una novela. Y empecé a escribir algo muy oscuro y pensé, esto no me va a ayudar. No me va a ayudar y no va a ayudar a nadie. Y decidí darle la vuelta y decir, vale, ¿y si saco todo este dolor para reírme de mí mismo, para reírme de mi generación, para hacer un homenaje, como tú dices, a los objetos, a los referentes, a todo lo que nos ha formado? ¿Y si hablo de algo muy serio desde el humor? Y así nació esta novela, que es con la que más me he reído. A mí me ha ayudado, para mí ha sido terapéutica en los momentos más duros. Estaba ahí mi Peter Pan. Y efectivamente es un círculo porque es salir de nunca jamás para volver a él. Solo que volver a él sabiendo que no está mal estar en Peter Pan siendo adulto y en nunca jamás siendo adulto, y no tienes por ello por qué volverte el Capitán Garfio, ¿no? Pero me interesaba con ese humor exagerar la comunicación desde el otro lado. Gente que teóricamente debería saber hablar, como tú has dicho, latinistas, doctores en filología. Es una familia muy culta donde sí saben hablar, pero no de sí mismos. Y ese es el gran problema que tienen. No saben hablar de sus emociones, no han tenido un recorrido íntimo. Saben hablar de literatura, saben hablar de cine, saben hablar de referencias, pero no saben decirse estoy bien, te echo de menos o qué te pasa, ¿no? No saben hablar de lo pequeño. Y en el caso de Eric, el problema de Eric es que se encuentra con una sociedad que no sabe hablar con él. La gente trans, yo creo que está un poquito cansada y falta un poco ese rodaje y tenemos que hacerlo. Y yo ahora mismo he escrito un ensayo sobre estos temas, de que no les hablemos con propiedad, y no es tan difícil, es simple y llanamente usar los pronombres adecuados, ¿no? Pero todavía tienen que enfrentarse a una transfobia verbal que duele mucho. Y de alguna manera el lenguaje se convierte en una gran frontera, ¿no? Entonces, en este caso, en el de Eric, es la reivindicación del lenguaje como construcción del yo y por qué nos cuesta tanto aceptar el lenguaje y el código. Y por otro lado, en el caso de Hasta nunca Peter Pan, es cómo el lenguaje puede ser casi a veces un subterfugio para no decir nada. Porque en esas comidas que tú dices, que confieso que me lo he pasado muy bien escribiendo, sí. Que me he reído yo solo escribiéndolas, ha sido divertido hacerlo, los personajes hablan muchísimo, pero nunca dicen nada. Y lo que se dicen son más bien comentarios hirientes cuando se los dicen, pero todos se van callando, lo que importa, porque no encuentran el modo de decírselo, ¿no? Y creo que eso sí que nos pasa, sí que nos ocurre, y que hablar en realidad no es fácil. O sea, hablar de verdad, decir algo que importe, no es tan sencillo, ¿no? Las comunicaciones, las conversaciones más importantes muchas veces no las tenemos o llegan demasiado tarde, ¿no? Has comentado pues el problema de salud que aparece en el personaje de Miguel en Hasta nunca Peter Pan, ¿no? Sí. Componentes autobiográficos en tu novela, en tu novelística en general aparecen, pero es verdad que manejas muy bien los tiempos y los materiales. Es decir, destiñes de alguna manera tu escritura con tu vida, como no, pero es inevitable. Es inevitable, pero haces, supongo que de tu pasión por la lectura, la importancia de la lectura en tus personajes, de quizá tu conocimiento, tu lectura en su momento de la mitología, que se convierte en Hasta nunca Peter Pan en un personaje, tu problema de salud, en un momento, pues eso, 42 años que tienen los personajes, bueno, acaba siendo pues en un personaje que realmente es como la unión, ¿no? La cohesión de toda esa tribu entre Sergio, y sus arrebatos, su necesidad de demostrar permanentemente que está, ¿sabes? Que está en el mercado de la carne, de Félix, que va pisando todo, de David, que está como encogido, y Miguel en pasta, ¿no? Digamos que es el encargado de mantener
el grupo, es decir, la gente tiene, pero nosotros tenemos algo de verdad, ¿no? Algo que ha estado ahí presente desde nuestros cursos de BUP, desde COU, desde que vimos. Y ahí aparece la enfermedad, pero me gusta que sea una nota más en una construcción, como tú bien dices, poliédrica del personaje. Es decir, tus personajes te alimentan de tu vida, pero en ningún momento estamos en la autoficción, ¿no? No, y es más, en Hasta Nunca Peter Pan hice algo que la verdad es que tiene que ver con esa voluntad mía de pasármelo bien escribiendo el libro, que es hasta reírme de la propia autoficción, porque es una especie de parodia del género de la autoficción. A mí, confieso que la autoficción no me entusiasma como género, me gusta más la ficción, porque efectivamente todo está teñido de mí, cuando escribes es muy difícil no inspirarte en lo que vives, pero me gusta mucho inventar y que las vidas no se parezcan a la mía. Yo nunca he vivido la vida de Eric, este actor joven de éxito, ni he tenido esa historia y ese círculo tan complicado. Es decir, él vive cosas que yo no he vivido. Ahora, hay sentimientos suyos, o su amor por el teatro, por ejemplo, es mío, ¿no? Pero en el caso de Hasta Nunca Peter Pan, confieso que cuando estaba dándole vueltas a la estructura, porque yo es lo primero que pienso, la estructura, me encanta la estructura como lector y como autor, ¿no? Es quizá, tú hablas antes del círculo, que para mí es muy importante cómo se compone un libro. Tenía muy claro que con Eric iba a ser con retazos, como si fueran escenas de su vida con tachones, como si estuviera improvisando en esa noche en la comisaría, y sabía que con Hasta Nunca Peter Pan iban a ser películas y que cada película tenía un personaje central y era un pequeño homenaje a esa película, y eso abría un mundo, ¿no?, alrededor de David. Sabía que iba a ser una novela coral, eso también lo tenía claro, que iba a tener un protagonista, pero en el fondo son muchos, te has mencionado a todos ellos, son igual de importantes. Sabía que era pues un retazo de vidas, es decir, que iban a pasar muchas cosas, pero no muy graves en apariencia, porque lo importante estaba siempre debajo. Es decir, que no iba a ser una novela de grandes giros argumentales, sino que quería hablar de la vida cotidiana y que todo lo importante se va viendo, vas como asomando, ¿no?, poco a poco, como pasa en la vida real. Y a la vez dije, ¿cómo lo cuento? Y de repente se me ocurrió, y es eso que más me ha divertido, ¿y si lo cuento yo siendo yo? Es decir, ¿y si yo soy un personaje más y aparezco por la novela y puedo también de alguna manera pues jugar conmigo mismo? Entonces he salpicado a los demás de cosas mías, pero los he dejado muy libres, en tanto que hay un tal Fer, que curiosamente se llama como yo, que cuenta la historia, ¿no? Y ese juego metaliterario, que es un poco cervantino, pues para mí era muy divertido, claro, porque es un homenaje a esa literatura que tanto me gusta, pero también era mi manera pues de jugar con eso, ¿no? Hasta qué punto lo que contamos es verdad, nos lo inventamos, lo recordamos, y casi de reírme de mí mismo dentro del propio libro. Por eso digo que quizá la escritura pues tiene muchos planos, y es más, ya he recibido varios correos preguntándome si existe David, porque en teoría Fer cuenta la historia de David, y es algo que yo dejo a imaginación del lector, ¿no?, si existe o no. Bueno, porque has logrado, ya lo hablamos, un personaje proteico, un personaje con carne, de verdad. Entonces, te parece increíble desde el punto de vista del lector, pero bueno, esto lo habrá tenido que sacar de su propia vida, ¿no? Su habitación estará plagada de bueno, muñecos, de maquetas. Claro, los objetos, confieso que los he sacado de mi cuarto, que yo no sé si se ve aquí, pero hay unos cuantos muñecos por allí. Yo colecciono muñecos, colecciono legos, o sea, hay cosas que evidentemente... Y luego lo que sí hice fue preguntar a mi entorno de amigos de nuestra edad por sus referentes, cine, música. Quería construir un personaje que tuviera muchas referencias muy reconocibles. Y entonces está siendo muy divertido porque mucha gente me escribe con esta película también me encantaba a mí, pero este personaje no sé qué. Yo tenía una carpeta forrada no sé cómo. O sea, sí que hay un mundo común del que yo quería hablar y que está dentro de la novela y que yo creo que reconocemos, ¿no? Pero igual que te comenté que a mí me parece que la mitología es un personaje en la novela, el cine y los objetos claramente son personajes. Has utilizado el cine de manera estructural porque no hemos entrado en la estructura de Hasta Nunca Peter Pan, pero me parece una maravilla a nivel arquitectónico, te lo digo, mezclas el guión con las intervenciones, ese narrador que me hace tantísima gracia, esa especie de diorama que construye, ¿sabes? Ese homenaje también a la literatura cervantina, ese punto barroco de hasta dónde es realidad, hasta dónde es ficción. Como digo, cómo se nota que es un gran lector del teatro barroco, cómo se te nota la dramaturgia. Yo te la noto especialmente en la construcción de Hasta Nunca Peter Pan, porque hay un juego, una polifonía, unas voces en movimiento. Me parece compleja la escritura
Mm. pero que enriquecen muchísimo porque uno tiene la sensación de formar parte de esa obra coral, o sea, incluyes al espectador, Claro. al lector espectador dentro de la obra. Claro, yo quería que se sintiera parte del grupo de amigos de David. Es decir, mi idea con toda esa estructura que tú has definido también, y la verdad es que es una maravilla escuchar esa mirada que tienes hacia el libro, porque yo creo que refleja perfectamente lo que yo quería contar y cómo busca esa complicidad con el lector, que desde el principio sienta que está allí sentado en esa casa, está viendo esa ruptura, está viendo cómo llega Unai. De alguna manera hay un referente, tú lo has mencionado antes, se habla de Friends en el libro, ¿no? Y de incluso alguna situación de la propia serie. Yo creo que uno de los méritos que tiene esa serie, por lo que la recordamos tanto y es más, la hemos vuelto a ver miles de veces, es porque sentíamos que estábamos allí en el café, también en ese sofá del Central Perk, y estábamos con ellos, ¿no? Con Rachel, con Ross, con Chandler. Creo que eso es complicado de conseguir, ¿no? Y yo con esta novela, que es verdad que está muy trabajada, o sea, que son dos libros en los que ha habido mucha corrección posterior, ha habido mucho esfuerzo antes, pero luego mucha depuración. Están muy trabajados. Quería que se llegara a la intimidad de los personajes. Yo quería que en uno sintiéramos que estábamos en ese grupo de amigos, que nos pudiéramos reír con ellos, que pudiéramos tener ganas a veces de abrazar a David y a veces de darle un tortazo porque no termina de despertar, que de algún modo nos coláramos en su vida. Y por otro lado, quería que sintiéramos que estábamos en la comisaría con Eric y que de alguna forma, igual que con David, yo creo que lo que surge es una complicidad que tiende a esa sonrisa y a veces a esa melancolía. Con Eric yo creo que lo que nacen son ganas de abrazarlo, ¿no? De decir, estoy aquí y no estás solo y te entiendo y sé lo que te está pasando. Y creo que en la literatura, como tiene ese poder de intimidad, porque al final eres tú y tu libro, si la trabajas bien puedes conseguir que haya una empatía muy grande entre los personajes y el lector, ¿no? Y eso sí que es verdad que lo he buscado en ambos y para eso la estructura era clave, el cómo contar. Y las dos, si es verdad, claro, yo nunca sé si soy un dramaturgo novelista o un novelista dramaturgo, no lo sé, porque los dos géneros para mí están muy conectados. Y igual que son muy importantes los diálogos, son muy importantes las voces de los personajes, ¿no? Entonces, en el caso de Hasta Nunca Peter Pan, hay escenas que son el guión que escribe el personaje, que eso es pura dramaturgia, y me ha gustado mucho porque es como si asistiéramos a la construcción de su vida y de su relato, ¿no? Y en el caso de Eric, la parte de dramaturgo me ha servido para construir su voz. Lo más complicado de la versión de Eric para mí fue, por un lado, el unir la trama intimista y la trama policíaca, porque es como dos novelas dentro de una, pero más allá de eso incluso era la voz de Eric. Eric no podía ser yo. Eric tiene que hablar de una manera autónoma, propia, distinta a la mía, ¿no? Y hice muchos ensayos. Ahí hice muchos ensayos de voz, incluso a veces lo que hago, aunque yo soy un actor pésimo, pero ejercicios actorales me sé unos cuantos, y hago improvisaciones, dramatizaciones, que por suerte no ve nadie, que son terribles, pero que a mí me ayudan a encontrar la voz del personaje, ¿no? Y con Eric era fundamental. Creo que te lo comentamos en su momento con el encuentro de Nadie nos oye, que a nuestros alumnos, al leerlo, alumnos y alumnas, les había sorprendido muchísimo lo que yo llamo tu oído para el diálogo, ¿no? Que decían, pero profe, es que hablamos así, o sea, no es un adulto que a veces sabes que se incurre, no es un adulto que pone voz a un adolescente. Eric tiene voz propia y eso significa, ahora veo que hay mucho trabajo, pero que tú también tienes muy buen oído para el diálogo, es decir, porque mimetizas la voz. ¿Lo logras? Sí, confieso que es algo que me ha pasado siempre, quizá porque, claro, ahí nos puede también a lo mejor la vena filológica, el interés por el lenguaje, por la palabra, cómo se habla, cómo nos decimos. Por ejemplo, en redes sociales a mí me encanta, cuando me siguen lectores adolescentes, me siguen muchos chicos y chicas muy jóvenes, me encanta a veces seguirlos que siempre me dicen, sígueme, follow back, pues yo lo hago encantado, no solo por lo que ponen, que a veces ponen cosas súper bonitas, sino porque me gusta leer cómo escriben y cómo se expresan, y de repente aprendes palabras y es, yo no diría esto, pues esto lo dicen así, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que oí lo de písame la cara y pensé, ¿qué es esto? ¿Esto es bueno, es malo, es regular? Porque además me lo decía un lector y yo me asusté, písame la cara y pensé, vale, le ha horrorizado mi libro, ¿no? Luego me enteré, no, de que era bueno. Entonces, me gusta mucho escuchar, pero yo creo que quizá el truco ahí, y es verdad que recuerdo eso que decían, ¿no?, tus alumnos, de es que no imita, es que a veces estereotipamos su lenguaje, ¿no? Y lo llenamos también de muletillas, claro, y en el mundo adulto también las usamos, pero ellos no siempre las están empleando, ¿no? Y el error yo creo que es cuando caemos en el cliché lingüístico y de repente, porque es adolescente, tiene que decir en plan 7 veces en las 3 oraciones en las que dialoga. Creo que ahí es cuando ellos
muestran rechazo porque no son así, porque saben medir sus registros mucho mejor de lo que Porque creen. como hablamos antes, son tan honestos que cuando les gusta se apasionan y cuando algo no les gusta no hay forma de que disimulen, ¿no? Bueno, el tiempo se nos echa encima. Es que me parece increíble, ya son casi 25. Hablar contigo es un placer. Se nos quedan los objetos. Antes del amanecer, por favor, ¿quién no quiso hacer ese viaje? Conocer a Ethan, por favor. Necesitaba hacerle un homenaje a esa película. Hombre. No, en Hasta nunca Peter Pan me he permitido hacerle homenajes a un montón de películas que forman parte de nuestra vida y yo necesitaba que estuvieran ahí. Te digo una cosa, tendrías que extraer una banda sonora, una lista de Spotify, porque claro, porque no vamos a hablar de la música indie de los 90, pero las casetes que nos grababan, las DKVs que nos grababan, a veces eran de amor, a veces eran de amistad, que uno llegaba para casa con el boli para meterlas en el... O sea, tienes... Bueno, el cine, por favor, esa Uma Thurman que emula a Sueños de un seductor, Woody Allen, Sí, con Rick, pero tú con Uma aconsejando a David. Bueno, es que hay tantísimas cosas que hablar, o sea, de verdad, te doy la enhorabuena por estos 2 textos, me han supuesto un regalo en el confinamiento, volveré a leer hasta Nunca Peter Pan, porque quiero pasármelo bien con ese narrador, con esos bares, con esas relaciones, con esos objetos. Llevaré a las aulas la versión de Eric. Vamos, la voy a proponer en mi departamento para el curso que viene y de verdad que todos los temas de literatura están, pero hay un paso hacia adelante porque has... explicaba muy bien esa mezcla entre ese mundo interior y esa novela policíaca, pero que a veces la novela policíaca es una excusa, es como la punta del iceberg, porque lo importante es lo que está pasando en segundo plano. ¿Cómo son las mujeres de Hasta Nunca Peter Pan? O sea, me gustaría hablar de Bea, me gustaría hablar de Carmen. Ahora se cuestiona, ¿no?, la maternidad. Qué bien lo planteas en la novela, ¿no? Lo he intentado, con todo el cariño del mundo y el respeto. Y yo quería hablar de la dificultad y de la cantidad de estereotipos que aún pesan. No necesitaba contarlos, sí. Y hacerles un homenaje. Y a la generación de Carmen en concreto también, ¿no? Estas mujeres pioneras que abrieron camino en un contexto muy machista, aún más que el que tenemos hoy. Sí, pero cuestionando esa maternidad, ¿no? Quiero decir que ahora mismo tenemos referentes y tenemos lenguajes para decir, bueno, es que igual soy madre y no me gusta el papel de madre, pero esa generación, vamos, las quemarían por brujas. Es que ni siquiera había lenguaje para expresar. Tú eras madre y tenías que estar encantada con ser madre, ¿no? Y de pronto muchas mujeres pasaron por la maternidad sin encontrar la mística de la maternidad. Efectivamente, y no se les permitía no encontrarla, no existía esa posibilidad, ¿no? Yo sí quería hablar de eso a través de estos personajes. Sí, las mujeres de Hasta Nunca Peter Pan para mí son de mis personajes favoritos, confieso que sí. Me gustan mucho porque además me gustan esas mujeres con un carácter muy fuerte y que no lo esconden, ¿no? Y que no tratan de esconderlo. Creo que también en eso, creo que la mujer y en el sector LGTB también lo hemos vivido, parece que a veces tenemos que pedir perdón por ser fuertes o por mostrarnos con contundencia, ¿no? Y en esta novela nadie pide perdón por ser. La gente simplemente... Por querer luchar por tu proyecto de trabajo, tu vida laboral, como le ocurre a Bea, a pesar de que tienes un hijo adolescente que está pasando por una adolescencia complicada. Hay otros, ¿no?, que lo pueden sostener. Hay más familias. Exacto. Y yo no tengo por qué renunciar a mi proyecto. Exacto. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias por este encuentro. Gracias a los lectores, a la biblioteca, y que haya muchos libros de Nando López que nos vuelvan a cruzar los adolescentes y nuestras lecturas. Que adelante, que enhorabuena de verdad por tu premio Angular, un gran Angular muy merecido, y por Hasta Nunca Peter Pan, porque de verdad que has hecho una novela generacional. Te lo agradezco desde la década que compartimos. Pues yo te doy las gracias por todo y es maravilloso hablar contigo, de verdad. Le da sentido a la escritura en tener encuentros así, te lo digo de corazón. Un beso. La última vez nos dijimos besos y cervezas en los bares, que de verdad